En su libro Ni venganza ni perdón, escrito junto a Jorge Fernández Menéndez, Julio Scherer Ibarra vincula a Jesús Ramírez Cuevas, actual coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el rey del huachicol Sergio Carmona Angulo. El exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador revela que el exvocero tuvo varias reuniones con Carmona, uno de los financistas de campañas electorales de Morena, asesinado en 2021. Carmona fue presentado a figuras como Mario Delgado y, según versiones, al propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Fue a través de Jesús Ramírez que se habrían facilitado reuniones estratégicas para asegurar apoyos económicos en campañas clave, entre ellas la de su amigo personal Américo Villarreal, hoy gobernador de Tamaulipas, dice el libro. La cercanía entre Ramírez y Villarreal está documentada. Fotos en redes, actos de campaña y mensajes públicos la respaldan. Carmona no solo financiaba a Morena, sino que formaba parte fundamental del engranaje electoral del partido en el norte del país, agrega la publicación. En un comunicado, Jesús Ramírez afirmó que tales señalamientos son afirmaciones sin pruebas y que nunca ha establecido relaciones personales o políticas con delincuentes. Pero Ramírez Cuevas tampoco explica cómo se benefició de un decreto mediante el cual se estableció una compensación vitalicia por justicia social para ex trabajadores de la extinta Luz y Fuerza del Centro, para lo que se destinaron 28,000 millones de pesos para la liquidación de 14,000 trabajadores, uno de los cuales recibía más de 1 millón de pesos de manera mensual. Jesús tiene esa encomienda. Ellos hicieron algunos acuerdos con el gobierno anterior. Mientras la oposición exige una investigación a fondo, la presidenta Claudia Sheinbaum respaldó públicamente a su colaborador, descartó su salida del cargo y dijo que no leerá el libro. Azteca Noticias. Ahí está documentado, ahí está además lo que es obvio, lo que es evidente, este hombre Jesús Ramírez, que sembró una cantidad infinita de preguntas en la mañanera Andrés Manuel López Obrador, que maneja el aparato de propaganda de la 4T, que está implicado en cosas muy turbias, el huachicol fiscal y este desfalco de 27,000 millones de pesos. Federico Dorin, diputado, muchas gracias, Federico, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches. Natalia Torres, ¿cómo estás, Natalia? Pues mira, ¿cómo se puede estar en este país, no? Ahí estamos. Sobreviviendo. Ahí vamos. Sobreviviendo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Lourdes Mendoza, Lourdes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Un personaje que, vaya, es símbolo, ícono, descripción de pies a cabeza de la 4T. Jesús Ramírez, porque es el jefe del aparato de propaganda, porque es el que echa a andar a los bots y trae a los propagandistas bien aceitados. Pero también encarna de cuerpo entero la tragedia de la impunidad, del cinismo y las fachates en México. O sea, en cualquier país medianamente decente, él ya se habría separado del cargo. Él habría prestado su renuncia, si quieres, con el pretexto de para no desprestigiar, para no dañar la imagen de la presidenta. Pero, a ver, mira, yo estaba pensando el otro día del caso del Bañagatos, ¿no? 2 gobernadores de Nueva York. A uno lo cesaron porque tenía contacto con escorts, el famoso de la Client 9. Sí. Y a Andrew Cuomo por 11 mujeres a las que acosó sexualmente. Con eso bastó para que la sociedad exigiera se me larga, en términos del dinero. Vladimir Montesinos, en el caso de Fujimori de Perú, eran $15,000 cuando estaban sobornando a un diputado para que se cambiara de bando, ¿no? O sea, por mucho menos que 27,000 millones de pesos que se embolsó, la sociedad exigió su renuncia. Y ahora yo me pregunto, este montaje de las mañaneras, ¿no?, del alpiste de los 27,000 millones de pesos, no solo es un delito. A mí lo que me parece demoledor es que lo confirma la gente del SME, que sí les pagaron, sí, ¿no?, y que no has visto a un solo funcionario del gobierno federal que sea capaz de desmentir esa información del libro, y ni siquiera el cabecita de algodón. Termino con esto. ¿Por qué el cabecita de algodón no ha salido a decir nada? Está callando como momia el desgraciado ahí en Palenque. Que el que cabecita de algodón no pueda refutar nada del libro y no pueda decir nada en defensa del Bañagatos, nos dice que todo lo que se le está imputando es cierto. Ahora, quien lo ha confirmado también es la propia secretaria anticorrupción, ya no sé qué nombre le pusieron a esta secretaria, Raquel Buenrostro. Y buen gobierno.
Anticorrupción y buen gobierno. Y buen gobierno. Ni una ni otra, pero lo ha confirmado ella. Natalia, ¿cómo lo ves? A ver, a mí me parece importante que hablemos del papel que tenía, ¿no? Era el director de la comunicación social presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Digamos, ¿por qué me parece importante reconocer qué papel tenía? Porque el que hoy no quieran hablar de un narcoestado, narcogobierno, me parece insostenible. ¿Ya qué personaje falta en el gobierno federal o local, ¿no? Para decir que estamos en un narcogobierno, un narcoestado? Él no era el encargado de manejar un micrófono, era el encargado de manejar la narrativa de un partido político, del partido más caro en el mundo y del partido político más poderoso de este país. Si esa persona tiene vínculos con el crimen organizado, ¿quién no los tiene? Y de verdad, hace poco hice una columna en donde digo, Morena dice, y la presidenta salió a decir que, bueno, lo que pasó con el alcalde de Tequila era un caso aislado, era una manzana podrida, ¿no? Y yo en la columna digo, bueno, lo que pasa es que en Morena ya las manzanas podridas hacen canasta, y ese es el gran tema. Este ya no es un caso aislado. Todas las personas y todos los vínculos que tiene Morena con el crimen organizado son de verdad insostenibles. ¿Qué tiene que pasar? Y además a la gente de verdad se lo pregunto, porque no solo es un apoyo institucional, es un apoyo de la gente que sigue sosteniendo esto en urnas, y esto hay que ser muy responsables, porque así pasa. Entonces, ¿a quién tienen que señalar o qué vínculos tienen que demostrar con el crimen organizado para que podamos decir en una mesa, vivimos en un narcoestado y nadie se incomode? Esa es mi pregunta. Pues sí, porque está por todos lados. Esto salpica a la 4T y en este caso, digamos, a la columna vertebral, porque son los más cercanos de Andrés Manuel López Obrador. Es su hermano, su secretario de Gobernación, es su secretario de Marina, es su vocero presidencial. Vaya, son sus hijos. Toda la primera línea de la 4T está, ya no salpica, están enlodados, batidos de corrupción. Y su eslogan era cero corrupción y cero impunidad. Y con esto lo que estamos viendo en el segundo piso de la 4T es totalmente impunes y totalmente corruptos. ¿Por qué? Porque no hemos visto una sola, o sea, una declaración de la presidenta, de la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, de absolutamente nadie decir, bueno, vamos por lo menos fingir, lavar al globo de cara y decir, vamos a hacer una investigación pertinente. No, lo que hemos visto es que los han callado, como dijo ahorita Federico, han callado como momias, no nada más de Palenque, de la presidenta para abajo, porque hoy también en la mañanera le dijeron, oiga, señora presidenta, ¿qué dice de este libro? No lo he leído y no lo voy a leer. Pero ¿sabes quién hoy está durmiendo bien tranquilo con una gran sonrisa? ¿Quién será? Cabeza de Vaca. ¿Por qué? Porque a él le hicieron un desafuero ilegal. Lo acusaron de no sé qué tantas cosas. Y lo que él dijo desde que estaba y que se creó la Alianza Federalista, que él en su momento encabezó, ¿no? Francisco Cabeza de Vaca, era que había un narcoestado, que estaba pasando lo del huachicol. Nadie le hizo caso. Al contrario, lo acusaron a él de ser un narcogobernador, le echaron toda la fuerza del Estado encima y hoy sabemos que esos 600,000 millones de pesos que faltan en el erario de México, de todos los mexicanos, pues están no nada más en la mano de ciertos gobernadores del Bañagatos, sino además del narco. Y nadie está diciendo absolutamente nada. Y ojalá que la indiferencia y la negligencia se quedara ahí. Yo quiero ponerlo de manera como muy clara, ¿no? El tema del huachicol fiscal es gravísimo porque es muchísimo 600,000 millones. Dinero, es gravísimo. Y el delito es que no se pagan impuestos, ¿no? Pero esta corrupción y las ligas con el crimen organizado no son solamente por no pagar un impuesto. Esta corrupción y esta negligencia se lleva a la infraestructura, se lleva a la forma de vida de las personas. Por ejemplo, trenes descarrilados. O sea, el huachicol fiscal es súper grave y lo que está pasando es súper grave y que los vínculos con el crimen organizado sean tan marcados con todas las personas que tienen nexos con la militancia morenista o que tienen cargos públicos por Morena es gravísimo. Pero ojalá
su Ahí corrupción quedará. y su negligencia solo quedará en no pagar un impuesto. El gran tema es que estos vínculos y esta falta de cuidado llega a infraestructura y llega a obra pública y mata salud. gente y mata 14 personas cuando se voltea un tren y mata 14 personas cuando eso pasa por materiales que se dieron sin contratos, por obras que no pueden ser verificadas, por contratos inflados, por contratos de más de 250 millones a los sobrinos del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Y cuando alguien pregunta, no hay responsables. Y cuando alguien pregunta, ay, fue el maquinista, que no tenía velocímetro. Híjole, ese fue el problema. Entonces, además de toda esta gran línea de personajes con vínculos con el narcotráfico, que de verdad ya son militantes de Morena, o sea, uno ya no se entiende sin el otro y esa es la realidad. Y la verdad es que no podemos sentirnos incómodos al mencionarlo porque así está pasando. Además de esto, tenemos una negligencia importante en lo que se está haciendo en materia de infraestructura y en materia de la gente. No solamente es una cuestión de lana, es una cuestión de vidas. Y el crimen en el gobierno, como está metido hoy, mata. Y mata y no tiene responsables. Y a nadie le importa y nadie da la cara. Y a mí me parece muy curioso esto. Para Morena, el lema, uno de los primeros lemas fue primero los pobres. Pero ojo, primero los pobres siempre y cuando no nos sirvan de escudos ante negligencias públicas. Primero los pobres, siempre y cuando no tengamos que culparlos a ellos para poder eximir responsabilidades de nuestros altos mandos. Porque sí, primero los pobres, pero si tenemos que exigirle al maquinista algo que debimos exigirle al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, ahí ya no lo van a hacer. Entonces, yo con todo esto, que me parece que hay que señalarlo de manera armónica, no lo puedes interpretar como un hecho aislado porque es imposible, es insostenible además. Si analizamos absolutamente todo esto, ¿qué nos falta o a qué personaje político público tienen que vincular con el narco para que entendamos que estamos viendo un narcoestado? El asunto es que la red de impunidad es enorme y lo atraviesa todo. El Poder Judicial, por supuesto la Fiscalía, el Ejecutivo en su totalidad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es decir, no hay alguna institución que pueda hacer frente a todos esta cantidad de abusos y excesos que estamos observando. A ver, pero tienes que regresar a la frase del presidente de que no hay ninguna tranza grande que pase sin el conocimiento del presidente. Y entonces todos estos casos, los que señalan, tienen el común denominador de las tranzas de los hijos o del hermano o del notario, de quien tú quieras, ¿no? Coordinadas por el presidente. Desde el libro hay una cosa de Julio Scherer gravísima que tiene que ver con eso del huachicol. Porque empezó en Tamaulipas con el hermano de Sergio Carmona, al que asesinaron, en una aduana, la de Reynosa, que la denunció Cabeza de Vaca. Pero para poder migrar de las pipas a los barcos, a los carrotanques, a todo esto que te acabas tú hace rato, el audio del almirante Guerrero Alcántara, al que mataron, ese audio dice justo lo que ha dicho Natalia. Sí. Le fue y le llevó al actual secretario de Marina los pelos de la burra en la mano con nombre y apellido de cómo estaban guachicoleando. Le pide, deme la información, le da la información y cuando se va de Manzanillo lo matan. ¿No? Entonces, ¿por qué? Porque todos se metieron a robar juntos, porque Andrés Manuel, para poder robar a gusto, se emboscó detrás de este concepto de seguridad nacional. Acuérdate que había perdido los amparos de litigios estratégicos contra el aeropuerto. Y entonces cuando alguien le encontró que todo era seguridad nacional, hasta los trenes por las vías de comunicación, sí, y entonces cuando los militares, estos que también están metidos hasta acá, ven cómo roban los hijos y cómo en el audio dicen 500,000 pesos semanales y preguntas esos nombramientos, ¿quién los autoriza? Toda esa industria delictiva no se entiende sin el visto bueno y la operación desde Palacio Nacional del presidente de la República. Por mafia, eso es una mafia. Claro. Es una mafia. Es una mafia lo que estamos viendo. ¿Quién grabó esa conversación? No, seguramente. ¿Quién la tenía? No, seguramente él la grabó para respaldarla después ante un ministerio público, porque a ver, si tú estás combatiendo a los Farías Laguna y sabes que es un delito, pues seguramente tú vas a tomar medidas para que después no te la vayan a querer cuadrar a ti y que tú tengas elementos de prueba de yo les di vista para esto. Si ellos no actuaron, yo ya cumplí y tenía que hacer lo que en su momento me tocaba. Porque, a ver, ¿qué es lo que terminaron haciendo en la línea 12? ¿A quién culparon?
a los satánicos pernos Nelson y al de Almacén. ¿A quién culparon en el tren oceánico? Al conductor, ¿no? Y al freno de mano que no sirvió. Entonces, cada vez, si yo tuviera información de las tranzas de mi jefe, ¿no? En un narcogobierno de Morena, por supuesto que tendría grabaciones para demostrar que le avisé a mi jefe. No vaya a ser que luego mi jefe me la quiera cuadrar a mí de chivito expiatorio. Pero además tenemos información que faltan 2 marinos, que se acuerdan que hubo una reunión de Américo Villarreal con Narro de Morena, y que se reunieron en Polanco y estaban 2 marinos atrás de ellos. Que eran escoltas de la alcaldesa de Acapulco que le había prestado Narro. Y entonces, y desaparecieron y hasta hoy nadie ha dicho nada. En su momento le exigieron a Ernestina Godoy como Fiscalía de la Ciudad de México que diera cuentas de qué había pasado con esos 2 marinos. Pero nadie ha dicho absolutamente nada por esos 2 marinos y las familias ya las tienen perfectamente calladas. Otro tema bien importante y que habla de la impunidad y de la corrupción es las perlitas de Carmona. Sergio Carmona le dio la lana a Américo Villarreal para poder llegar, y entonces cuando cuando asesinan a Sergio Carmona en San Pedro Garza García, pues la esposa le dice: oye, gobernador, mi marido te hizo gobernador, quiero que me pagues lo que me tienes que pagar porque aquí la señora soy yo. Y tiene 3 secretarios que no han quitado. Uno de ellos es el secretario de Salud, otro el de Educación y otro el del Dinero, el de Hacienda. Y siguen estando trabajando. Y no me digas si todos los medios lo hemos publicado, ¿por qué siguen ahí? Y decías, Federico, comenzando esta mesa, ¿por qué no ha presentado su renuncia? ¿Por qué la presidenta no le ha pedido que presente su renuncia? ¿Cómo entender que a la presidenta no le incomode tener ese escándalo todas las mañanas ahí? Todas las mañanas. Pues porque es hija de un sexenio, de un presidente que estuvo involucrado en absolutamente todos los escándalos y tampoco le incomodó ser su candidata presidencial. O sea, creo que también ya es momento de entender que no les incomoda, que así funciona, que así ganaron campañas, que así financiaron su movimiento, gracias al crimen organizado. Pero hay un costo mayor ahora, ¿no? O sea, estamos viendo, sí, claro, de 1 año y medio para acá, una ola de corrupción, una cascada de corrupción como no la habíamos visto antes. Porque se presumía, porque había algunas denuncias, casos, publicaciones, sospechas, pero lo que hemos visto en el último año son evidencias, son documentos, son grabaciones, son asesinatos, audios, esos son crímenes. Supuestos suicidios de los marinos y los accidentes de los marinos cuando estalló el huachicol fiscal. Ahí es lo más sórdido, porque el escándalo previo al 24, coincido contigo, era Segalmex, 22,000 millones de dólares. Si nada más que ahora Segalmex está vinculado a Alex Saab y el lavado del dinero del petróleo de PDVSA que terminó en Suiza. Ya no solo son 22,000 millones. Ya no solo son esos. Y son 600,000 millones que parte se quedaron para financiar las campañas de estados como Sinaloa, como Tamaulipas, como en su momento Nayarit, como Colima y demás, que fueron al menos 6 estados que le entregaron al narco con el dinero del huachicol. No olvides fiscal. Baja California, donde pierden más visas que en cualquier otro lado. No habían perdido visas antes del 24. Pero lo que nadie y no está diciendo... sabía, y además Marina del Pilar no sabía. Entonces, la lógica opera así. Felipe Calderón sabía perfectamente porque García Luna era su secretario de Seguridad, pero ella no tenía idea, aunque compartía cama con él. Esa es la lógica. Yo no tenía idea de los vínculos que este señor tiene con el crimen organizado, pero Felipe Calderón sí sabía de Genaro García Luna. Esa es la lógica que opera. 600,000, parte se quedó en el crimen organizado. Es decir, ese dinero sirvió para darles más dinero para comprar armas y para seguir estando vigentes como hoy en día están. Entonces, que no nos digan que no tienen ni idea y que su bandera de ya no hay corrupción ni impunidad, por amor de Dios, ya no pueden ni hablar. Es que ya no hay una persona que de verdad esté envuelta en temas políticos de este país que pueda creer, y yo de verdad así lo expreso. Yo hoy no encuentro a una persona que sepa lo que está pasando en el mundo político de este país y no sepa que Morena tiene a todos los militantes y a todos los servidores públicos involucrados con el crimen organizado. Yo ya no encuentro una forma de cómo es defendible ni de ese lado. Y es tan evidente que hasta las propias secretarias de comunicación de Morena no lo pueden defender. No, porque de origen fue perverso, porque lo que dio origen a los triunfos electorales fue este financiamiento corrupto, perverso, criminal. Sí, pero con una enorme diferencia, perdón. Todo eso ahora,
con la actitud de Trump y las cortes de Chicago, Ahí Brooklyn, cambió la jugada. al tiempo, Ahí al cambió tiempo, todo. que ya no va a quedar solo en la impunidad y el trabajo periodístico. Ahí cambió todo. Y ya Habrá no que ver. quieren personajes así, quieren fuertes. Así es. Gracias, Lourdes. Al contrario. Natalia, muchas Gracias gracias. a ti, Manuel. Gracias, Federico. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta mañana. Gracias. Pásala muy bien.